Bienvenidos esta noche, gracias por estar todos escuchando. El tema hoy día es un tema que hemos escuchado tal vez, digamos, en diferentes ocasiones. Vamos a hablar de estrés, el efecto en las enfermedades degenerativas. Ahora, quiero hablar de este tema en una manera práctica, técnica, pero también concisa. Okay, hay que entender, digamos, cuál es la relevancia de esto en todo el cuerpo, en qué manera, digamos, este tipo de actividades, digamos, de orden cognitivas, inducen, digamos, a una condición crónica de estrés. Ahora, estrés es un mecanismo nada más, un mecanismo que ayuda a que el cuerpo regrese a un estado de balance. Y hay estrés, digamos, que nos permite regresar a una condición, digamos, eh, original, digamos, de dirección. Entonces, vamos a ver el tipo de estrés que hay. Hay estrés que es producido por trauma. Me golpeo, ahí va a haber estímulos, digamos, debido a la condición traumática, que va a haber desde los músculos donde recibió el impacto. Mensajes van a enviarse al cerebro y el cerebro responde. Entonces, una serie de mecanismos comienzan, digamos, a iniciarse en el proceso de la curación del cuerpo después de un trauma. Cuando hay peligro también, estrés, digamos, se induce, ¿no? Si hay un alto nivel de toxicidad o un desbalance hormonal, va a haber también esta condición. O por procesos psicológicos y pensamientos, podemos, digamos, iniciar estos mecanismos. Entonces, veamos a ver en qué consiste para comprender, digamos, esta condición. Antes de nada, digamos, quiero indicarles que los químicos que se producen cuando hay estrés son hormonas especializadas y estos químicos se producen en diferentes cantidades durante el día. No importa, digamos, cuál sea la condición en la que usted esté. Por ejemplo, si yo estoy jugando un deporte, entonces algunos de los químicos que se producen cuando hay estrés van a ponerse en la sangre para, digamos, permitir que el cuerpo esté con la capacidad de poder efectuar sus actividades metabólicas que induzcan a una mayor cantidad de energía en las áreas donde son necesarias mientras está haciendo deporte. Entonces, si yo estoy en un estado de reposo, naturalmente la cantidad de estos químicos va reduciéndose porque la cantidad de energía que se necesita, digamos, es diferente a la que se estoy teniendo actividad física. O si yo estoy estudiando, ¿no? O si yo estoy ejerciendo algún tipo de trabajo donde requiera, digamos, no solamente actividad motor, pero también, digamos, algunas actividades cognitivas, es decir, actividades cerebrales. Entonces, como ustedes pueden ver, aún otras situaciones, como estar junto con la familia, jugando, también va a requerir que algunos de estos químicos se pongan, digamos, disponibles en la sangre. Entonces, esto no es nada malo. Estrés es un mecanismo. Nunca va a enfermar a nadie, nunca va a destruir. El problema, y lo que vamos a hablar ahorita, es de estrés crónica. Es decir, cuando la cantidad de estos químicos son como 12 hormonas, aproximadamente, o algunas más, que se producen en las glándulas llamadas adrenoles. Y estas hormonas, cuando aumentan en la cantidad, que significa que hay alguna razón en particular. Por ejemplo, si yo voy, como digo, voy a hacer deporte, entonces mi cerebro induce, digamos, a que estas glándulas produzcan más de estas hormonas para ser necesario poner energía en el sistema sanguíneo, de tal manera que yo pueda, digamos, efectuar mis actividades, digamos, del momento. Ahora, si hay peligro, naturalmente la cantidad de hormonas va a ser mucho más alta a que si yo estoy jugando. Y aun cuando aquí va a haber energía, entonces si hay peligro, la cantidad de energía debe ser mucho mayor y también al mismo tiempo va a haber, digamos, ciertas áreas del cuerpo que va a contraerse, digamos, la cantidad de flujo de sangre para que esa energía no sea utilizada en esas áreas, pero esté disponible para correr, ¿no? Si hay peligro. Entonces, como pueden ver, hormonas de estrés utilizamos durante el día en cantidades diferentes dependiendo del tipo de actividad en que estamos. Y estrés es un mecanismo que nos ayuda a poner
el cuerpo de regreso a un estado de homeostasis, un estado de balance. Ok, para comprender eso tenemos que, entender bien, digamos, cómo el cerebro funciona. Entonces, el cerebro está compuesto de como 100 billones de neuronas. El cerebro se comunica con el cuerpo constantemente. La función del cerebro es protegernos. Si observamos que hay peligro a través de los sentidos visuales, el cerebro recibe la información a neuronas especializadas y entonces inmediatamente manda un mensaje hacia el cuerpo, para que estas glándulas que producen hormonas puedan producir una cantidad mayor si hay peligro. Entonces, como pueden ver, digamos, esto va a permitirme poner mi cuerpo otra vez en balance, porque al haber peligro, entonces hay un desbalance. Tengo un enemigo al frente mío, que puede ser un león, o puede ser alguien que quiere robarme, o tal vez, digamos, es un camión que se viene encima. Entonces, esto induce, digamos, a un cambio químico en el cerebro que va a permitir que mensajes se envíen a mis glándulas adrenolas para que éstas produzcan una gran cantidad de hormonas de estrés, porque necesito regresar al balance. Mi balance es estar fuera del peligro. La única manera que puedo estar fuera del peligro es si yo estoy lejos de lo que está produciendo, digamos, este peligro. En este caso es un león, ¿no? Lo tengo a 100 metros de distancia, entonces la única salida es correr. O si tengo un arma, dispararle, ¿no? Naturalmente. Entonces, como pueden ver, digamos, bajo esta condición de peligro, esta es la solución. Entonces, naturalmente, yo no puedo correr a la misma velocidad que corro cuando estoy jugando fútbol. Porque, digamos, este es un deporte y aun cuando ponga toda mi energía y toda la velocidad en las piernas, nunca voy a poder, digamos, poner mayor cantidad de energía a menos que haya peligro de verdad. Entonces, la mayor parte de estos eventos, cuando ocurren, hacen posible que el ser humano haga cosas increíbles, ¿no? Hay gente que se puede subir a un árbol, aunque nunca en su vida se ha subido. Si hay un peligro muy grande, que puede, digamos, poner en riesgo su vida. Usted puede, aunque tenga 500 libras de sobrepeso, usted se va a subir a un árbol para protegerse, digamos, del animal o del peligro que puede estar, digamos, echando su vida. Entonces, esto, digamos, ocurre a través de mensajes que se producen entre lo que conocemos como neuronas, que son las células de las que están hechos, digamos, un tipo de células de las que están hechas nuestro cerebro. Entonces, muy sencillo de explicarlo. Si observa el peligro, el cerebro manda señales a través de este sistema y a estas glándulas que se llaman adrenoles. Las glándulas están arriba de los riñones. Entonces, estas glándulas producen una serie de hormonas. Las hormonas se entregan a la sangre y viajan por la sangre haciendo sus efectos químicos. Estas hormonas van a mandar mensajes al cuerpo. Si hay peligro, le va a pedir a muchas áreas del cuerpo que detenga las funciones que están normalmente ocurriendo. Por ejemplo, digestión o absorción de nutrientes o la producción de hormonas de crecimiento o producción de testosterona o estrógenos. También mi estómago no va a funcionar, digamos, con la misma capacidad, porque la energía que está disponible para esos órganos es necesario utilizarla en los músculos porque hay un león que quiere atacarme. Entonces, esa cantidad de energía adicional voy a utilizarla, digamos, y puede ser lo único que va a salvar mi vida. Entonces, yo no puedo funcionar igual cuando hay estrés. La energía en los músculos tiene que incrementarse un máximo. Entonces, literalmente se abre la válvula, ¿no? Es decir, la cantidad de estas hormonas va a estar circulando muy rápido por la sangre y estos mensajes que hay de estas hormonas permiten que todos estos cambios químicos ocurran en el cuerpo. Fabuloso mecanismo, nos ayuda a salvar nuestra vida, pero nosotros también podemos psicológicamente aprender el mecanismo de estrés. Si no solamente, digamos, es bajo peligro, ¿no? No tiene que haber peligro, puedo, digamos, prenderlo con pensamientos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entonces que hay entre el cuerpo y el cerebro? Pues está muy ligada. Como usted puede ver, digamos, su cuerpo se compone de 50 o 70 trillones de células. Estas células reciben mensajes del cerebro constantemente. Su cuerpo necesita saber
específicamente qué está pasando en el mundo exterior para determinar qué es lo que tiene que producir. Por ejemplo, el hígado tiene que saber qué cantidad de enzimas tiene que producir su ovario, si usted es mujer, cuánto estrógeno tiene que producir en ese momento. O si usted es hombre, sus testículos para saber cuánta testosterona, porque estas hormonas no solamente son hormonas, digamos, de reproducción y sexuales, pero estas hormonas sirven para una serie de funciones en su cuerpo. Entonces, como puede ver, digamos, hay una relación muy cercana entre el cerebro y el cuerpo. El páncreas necesita saber cuánta insulina tiene que producir. Y eso va a estar dependiendo de qué es la intención de su cerebro, qué es lo que tiene usted en la mente, o qué es lo que intenta hacer. Si yo intento ir a manejar el carro y tengo que caminar 20 pasos hasta el carro, entonces ese tramo de 3, 4 segundos, yo tengo que tener más energía disponible que cuando estoy sentado naturalmente. O si intento ir a salir a correr, o si un perro quiere, digamos, asaltarme, ¿no? Entonces, la variabilidad, digamos, en los químicos que el cuerpo va a producir va a depender, digamos, de qué es lo que el cerebro le manda como señal. Entonces, su cerebro, literalmente, digamos, es el encargado de enviar mensajes a las 70 trillones de células, cada una de sus células en el cuerpo, los huesos, células en las arterias, las células en el hígado, el corazón, tienen que saber qué está pasando en el mundo exterior para, según eso, determinar cuántos químicos se necesita producir y, naturalmente, cuánta energía es requerida, digamos, para esas funciones. Entonces, como puede ver, estas actividades hormonales varían muchas veces de segundo en segundo o de minuto en minuto. Ahora, en cuanto, digamos, a la relación es tan cercana que inclusive sus pensamientos, lo que usted entretiene, los pensamientos que usted tiene en este momento, los que tengan 10 minutos, van a determinar exactamente, digamos, qué tipo de actividades químicas se van a promover, digamos, en ciertos órganos, porque todo el cuerpo, digamos, trabaja en conjunto para mantener regulación y para mantener, digamos, estabilidad interna. Entonces, el cerebro prende estos mecanismos cuando hay peligro, abriendo las llaves de la producción de estas hormonas para permitir, digamos, que usted pueda correr los siguientes 20 segundos y salvar su vida. ¿Okay? Cuando ya pasa el peligro, todo regresa normal. ¿Okay? Naturalmente, con excepción de problemas psicológicos. Si vamos a ver, digamos, la fisiología dentro de esto. Creo que perdí algunas imágenes. Ok. Dentro de la fisiología, cuando va a haber estrés, vamos a decir, tengo peligro. Hablo de peligro en general, no hablo de hormonas de estrés que están produciéndose en cantidades pequeñas durante el día, cada vez que cambio de una actividad a otra. No me refiero a sentarme o pararme o ir a leer un libro o conversar con mi esposa o cocinar o probablemente, digamos, trabajar. Entonces, el incremento, digamos, de estas hormonas varía, ¿no? Pero siempre están bajo su rango normal, a menos que llega estrés por peligro. Entonces tenemos incremento de sodio. Esta es una de las cosas que va a pasar. Una de las hormonas que de estrés va a hacer que aumente la cantidad de agua dentro de la sangre. ¿Por qué razón? Por si acaso, ¿sí? Esto, digamos, es precaución, por si acaso el león le alcanza, digamos, a hacer una fisura en su piel. Entonces esto va a permitir, digamos, que no pierda usted sangre en cantidades y le da tiempo a poder recuperarse, ¿no? O a cubrirse la herida, ¿no? O a que llegue la ambulancia y se lo lleve, digamos, al hospital para, digamos, poder saturarlo. Entonces, la hormona que produce este estado de incremento, digamos, en sodio para la obtención de agua se llama aldosterona, ¿no? La siguiente cosa bajo estrés va a haber resistencia a insulina. Entonces, insulina es una hormona que se produce en el páncreas, que está atrás del estómago. Entonces, esta hormona que se produce por el páncreas en las células betas es la que ayuda a transportar carbohidratos a las células en el cuerpo. Entonces, cuando hay estrés, resistencia significa que
muchas células en su cuerpo van a cerrar la entrada al mensajero insulina y no va a permitir que nutrientes entren a esas células. ¿Por qué razón esto es bueno cuando hay peligro? Porque los nutrientes tienen que estar disponibles para los músculos y para las piernas y los músculos del corazón. ¿Por qué? Porque si yo tengo peligro, ¿sí? Yo no puedo sacar mis pulmones y con mis pulmones atacar al león, ¿no? Entonces yo necesito, digamos, energía en lugares donde voy a poder salvar mi vida. En este caso, digamos, mucha energía disponible en las piernas. Entonces va a haber las células en estas regiones, todo lo que va a permitir que usted regenere y se cure, se va a cerrar literalmente, digamos, la puerta, digamos, que permita, digamos, que insulina transporte nutrientes a estos lugares. Entonces, para aquellos que ya tienen diabetes, este es un problema, porque ya de por sí ya las células betas tienen problemas y no están produciendo suficiente insulina. Entonces, pero también va a haber una cantidad de células en el cuerpo que van a tener resistencia a insulina, porque la hormona de estrés va a hacer eso, manda un mensaje a estas células y le dicen, cuando pase la insulina transportando carbohidratos, no le presten atención, ¿sí? Entonces, eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos peligro afuera, no necesitamos ahorita digerir, no necesitamos reparar, necesitamos esa energía disponible para los músculos. ¿Por qué? Tenemos un ladrón allá afuera y solamente tengo 10 segundos para pelear o correr. O tengo un león allá afuera y tengo 20 segundos para salvar mi vida. Entonces, como pueden ver, hay sabiduría en toda digamos, la química, digamos, envuelta dentro de estos mecanismos. Que va a haber mayor densidad en la sangre para favorecer coagulación, por si acaso, ¿no? Tuvo una pelea con el ladrón, él tuvo un cuchillo, le mandó una cortadita y entonces, bueno, esperamos que esto nunca ocurra a nadie, pero entonces la sangre va, digamos, a hacerse más densa, ¿no? Eso va a permitir coagulación, más rápida reparación de los tejidos que han sido, digamos, cortados. Va a haber incremento de fluidos en el plasma, también vamos a tener inhibición del sistema inmune. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema de defensa va a literalmente apagarse. Porque estas células que protegen el cuerpo contra bacterias, que están circulando por la sangre para ir chequeando, asegurar que no hay bacterias o virus o hongos y las matan, y chequean el cuerpo y las células, asegurar que no hay ninguna enferma. En este caso, digamos, va a haber inhibición. Significa que estas células van a ser destruidas que estén en la sangre porque estas células utilizan mucha energía. Pero ahorita no necesito, el problema no es interno, ¿no? Y es más, aun cuando hay una infección, eso no es importante ahorita porque tengo un ladrón allá afuera. Entonces, esta energía tiene que estar disponible para los músculos en el caso de que yo tenga que pelear o tenga que correr, ¿no? Porque un segundo puede determinar si salvo mi vida o no. Entonces, esa energía adicional, digamos, tiene que estar disponible. Igualmente que la energía, va a haber resistencia, digamos, en muchos órganos de insulina para que no se reciba carbohidratos. También la energía que se utiliza, digamos, para protección interna, ya va a estar disponible para el cuerpo, para los músculos. Ok, entonces eso en cuanto a estrés, y ya comprendemos bien, digamos, cuál es el propósito. Vamos a hablar de diferentes tipos de estrés. Estrés fisiológico, que tengo un golpe y un trauma, va a producirse estrés. Hay peligro. Entonces el cerebro, digamos, hace cambios químicos que inducen a que este mecanismo de estrés se prenda. Como indiqué antes, digamos, va a haber muchas energía en las piernas y en los brazos, y entonces yo puedo correr muy rápido, ¿no? O si veo, yo que sé, ustedes han visto en las películas, en la propaganda, en las noticias, digamos, han habido casos donde, particularmente uno que había grabado, que no yo, pero salió en las noticias de que una señora sin darse cuenta, digamos, al manejar de retro, digamos, un niño estaba allí, el niño, digamos, estaba en el camioneta grande encima de las piernas del niño.
la señora salió del carro y levantó el carro, digamos, con sus manos. Entonces pueden ver, digamos, energía insuficiente en el cuerpo para hacer este tipo de cosas. Y eso es lo que hace posible, digamos, que podamos también salvar nuestra vida, ¿no? Químicos. Si hay un desbalance químico, va a haber también, digamos, estrés, mecanismo de estrés se prende, porque las hormonas de estrés, literalmente cuando ya están en exceso, van a producir también un desbalance hormonal, ¿no? O si ya existe desbalance hormonal por algunas condiciones de enfermedades, entonces va a haber también estrés que va a iniciarse por los químicos que están en el plasma sanguíneo, ya sea tóxicos o hormonas mal fabricadas, porque ya vive bajo estrés, o algunas toxinas, digamos, que han entrado al cuerpo. Entonces, como indiqué antes, estos mecanismos que ocurren son únicamente para regresar el cuerpo otra vez a su estado normal de balance o homeostasis. Ahora, como indiqué inicialmente, estrés psicológicamente podemos producirlo también. Si tenemos pensamientos negativos o corrosivos o irracionales, se va a prender el mecanismo de estrés. En la misma manera que hubiera peligro de verdad. Entonces, naturalmente, digamos, muchos de estos condiciones de orden cognitiva realmente, digamos, no representan peligro de verdad. Es creado psicológicamente. Si yo me siento allí, yo pienso que interpreto la primera vez interpreto que mi esposa no me quiere, o mi esposa no me escucha, o ella pues no me presta atención. Entonces, esta condición, al repetirse en la mente, digamos, va a generar, digamos, un desbalance interno y las neuronas en el cerebro se ponen en estado de alerta. Porque la nueva información que introduje, el nuevo pensamiento que comienzo a entretener, tiene incoherencia con información que ya tengo en mi cerebro, ¿no? Porque pasé 3 meses de romance con ella, o 6 meses, o 2 años, o medio año, lo que sea, antes de pedirle matrimonio, y ya pues hemos tenido nuestra luna de miel y nos llevamos bien, y pienso que la amo y ella también, y que es la mejor mujer del mundo, y ya tengo eso registrado en el cerebro. Si después de 6 meses yo comienzo a introducir pensamientos corrosivos, porque interpreté algo el primer día que ella parece que es seria, y creo que comienzo a introducir estos pensamientos y los comienzo a entretener, el cerebro se pone en estado de alerta. Y esto tumba completamente, digamos, este estado de balance que hay. Porque el balance se produce porque hay estabilidad en la relación, yo sé que respeto a mi esposa y la amo, sé que ella es mi amiga. En el momento que introduzco estos pensamientos producidos por interpretación nada más, y como no me comunico, digamos, en manera correcta y permito que estos pensamientos comiencen a florecer, digamos, y mi enfoque está allí, entonces el mecanismo de estrés se va a prender. Entonces, como pueden ver, psicológicamente puedo prender el mecanismo de estrés y no tiene que haber peligro, ¿no? La desventaja de esto es que estos pensamientos se registran en el cerebro también y eventualmente pueden conducir, digamos, a estrés crónico. Entonces, normalmente estrés, cuando hay peligro de verdad, únicamente dura 20 segundos, 1 minuto tal vez, porque si yo no corro en 20 segundos, el león me va a alcanzar. O si yo no lo tumbo al ladrón en 30 segundos, o en 10 segundos, o en 1 minuto, o corro, o le entrego la billetera, puede haber un peligro, digamos, muy grande hacia mi vida en particular. Entonces, el cuerpo nuestro no está diseñado para tener este mecanismo prendido por largo tiempo. Desafortunadamente, cuando el estrés es iniciado psicológicamente, entonces estos mecanismos se prenden por más de 20 segundos. Entonces, este mecanismo comienza a prenderse por 1 minuto, o, perdón, 5 minutos, 10 minutos. Estoy allí rumiando, ¿no? Pensando, digamos, y qué yo habré hecho de mal y por qué ella me hace esto. Y inclusive llegamos a un punto más tarde, si permitimos que esto continúe a través de las semanas, o los meses o años, va a llegar un momento, digamos, cuando una gran cantidad de daños van a ocurrir debido a esta condición de orden psicológico. Entonces, los
mecanismos, digamos, son los mismos. Los químicos que se producen son los mismos que a que si hubiera peligro. Entonces, si, como acabo de indicar, digamos, este mecanismo de estrés debe estar prendido por poco tiempo. Seres humanos no estamos diseñados para tener el mecanismo de estrés prendido por 5 o 20 minutos. Y hay mucha gente que vive de esta manera, ¿no? Prende el mecanismo de estrés, 5 minutos en la tarde, está enojado con un niño porque, digamos, no está en tiempo, y luego a la media hora, digamos, con el tráfico, y luego en la noche que regresa a la casa porque piensa que su esposo no lo quiere, o que es pobre, o que tal vez es estúpido. Entonces, todos estos pensamientos psicológicos inducen a que el cuerpo entre en un estado de desbalance. El mecanismo de estrés se prende para ayudarnos a salir de él, pero desafortunadamente, digamos, no comprendemos, digamos, ni la razón por la que esto ocurre, ni por qué las emociones se presentan. Entonces seguimos entreteniendo los mismos pensamientos. Esta vez ya estos químicos producidos por estrés ya no ayudan, más bien destruyen. Si yo tengo una noticia mala ahorita y me enteré que mi hijo, digamos, está haciendo lo incorrecto, es normal que se me prenda el mecanismo de estrés. Pero inmediatamente estas hormonas de estrés van a facilitar mayor energía en el cerebro para inducir a que yo tenga una solución y inmediatamente conecte otras regiones del cerebro que me permitan ver más claro y entender que aun cuando mi hijo ha cometido un error, él no está en peligro de muerte, que ni está condenado, digamos, al infierno. Simplemente que lo que tengo que hacer, digamos, es convertirme en la persona sabia, digamos, y comenzar a tratar de ayudar a mi hijo, digamos, a salir de cualquier condición o situación o problema o error que ha cometido. Y no hacemos esto, y por el contrario comenzamos a interpretar las cosas y a pensar, mi hijo es un desobediente y no me respeta, y comenzamos a pensar absurdos, e inclusive a veces pensamos, será mi esposa el problema porque ella no está de acuerdo conmigo, no le he enseñado a trabajar, o será el vecino del lado que lo invita a jugar siempre y el chico no estudia. Entonces, esta variedad, digamos, de pensamientos induce, digamos, a esta condición, digamos, que más tarde puede convertirse, digamos, en estrés crónica. Ok, en cuanto a esta fisiología, cuando hay peligros, el cerebro envía una señal a las glándulas suprarrenales, como ustedes hablé en una de las imágenes anteriores, para que esta generen hormonas de estrés, como cortisol. Esa es una de las 12 hormonas, digamos, más comunes. Cortisol es una hormona muy poderosa. Creo que algunos han escuchado de la palabra cortisona, que es una droga que es sintética, fabricada, que en algunas ocasiones los médicos le dan a los pacientes, y si lo usan como medicación, esto va a generar una serie de problemas. Entonces, cortisol es una de las hormonas que se producen. Y cortisol induce a que algunos mecanismos, digamos, se detengan en funcionar porque hay peligro. Entonces, esa es la fisiología atrás de todo esto. Aparte de eso, las hormonas de estrés, digamos, llegan a las células en la membrana y entonces mandan mensajes para que los genes internos en las células, digamos, puedan expresarse e inicien cambios internos. Entonces, el cerebro manda el mensaje, el mensaje a las glándulas suprarrenales a producir hormonas de estrés. Estas hormonas viajan a la velocidad, digamos, en menos de 1/1000 de un segundo, ya todo su cuerpo sabe cuál es el mensaje. Y cuando hay estrés, el mensaje es el siguiente, ¿no? Por favor, recuerden esto, que en este momento no es un momento de curarse, ni de repararse, ni de regenerarse, ni de desintoxicar. Este es un momento de protección. Y como usted tiene una comunidad de células y usted es un organismo, y todas las células tienen un acuerdo de asegurar que el organismo está con salud, usted como identidad completa. Entonces, en este momento hay prioridad, hay peligro afuera en el mundo exterior. Tengo un ladrón, o tengo, digamos, un perro que me quiere asaltar, o un león, o un camión se viene encima mío. Entonces, los mensajeros o estas hormonas
le manda un mensaje del cerebro a que el cuerpo no se cure en ese momento, porque necesitamos esa energía destinada para salvar la vida del organismo, y en este caso del cuerpo en general. Y este es el mensaje. El mensaje es: hay que protegerse, no hay que en este momento curarse. Muy buena, digamos, solución. Afortunadamente esto es temporal, porque estrés, el peligro, digamos, es temporal. Sí, si usted en 20 segundos no salva su vida, usted va a hacer el desayuno de león. Entonces hablé que el sistema inmunológico va a ser inhibido. ¿Sí? Eso no es problema porque hay un peligro afuera. Y si lo mata el león, pues ya la infección va a ser problema del león, ¿no? Entonces, literalmente, digamos, este es el proceso bajo estrés, muy fascinante. Cuando el estrés para, entonces todas estas hormonas son sintetizadas, cualquier exceso, y el cuerpo continúa en su proceso normal, regresa a su proceso de curación, de regeneración, de desintoxicación. Entonces, como indiqué en algunas de las imágenes anteriores, nuestro cuerpo está diseñado para estrés por poco tiempo. Ahora, si yo mantengo mi estrés psicológicamente por 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, entonces hay un problema. Hay un problema porque estas hormonas van a consistentemente a mantener, digamos, el mismo mensaje. Ahorita no hay que curarse, no hay que regenerarse. Y si usted tiene un problema, entonces, digamos, la curación va a ser algo imposible. Si esto es algo que está ocurriendo todos los días, o lo mantiene, digamos, constantemente, digamos, porque psicológicamente piensa que nadie lo quiere, o el mundo es muy peligroso, o todos quieren tomar ventaja de mí. Entonces, estos pensamientos producen, en cierta manera, actividades cognitivas que mantienen, digamos, estas actividades químicas, cambios químicos internos del cuerpo. Con el tiempo va a tener problemas, porque el sistema nervioso central ayuda a mantener estabilidad interna. Pero si hay mensajes que dicen que aquí le mandan mensajes a los intestinos, le dice: ahorita no es momento de absorber nutrientes, porque tenemos peligro allá afuera. Las células aquí hacen lo que tienen que hacer, obedecen, porque el cerebro está mandando el mensaje. Pero como esto es psicológico y no es real, que de todas maneras su cerebro va a obedecer lo que usted quiera ponerle allí. Cualquier pensamiento se va a grabar, digamos, en neuronas. Y el cuerpo va a obedecer a los mensajes que el cerebro manda, aun cuando es subjetivo, no es real. Que naturalmente, digamos, es real que alguien cometió un error, pero no es real el hecho de que el error de la persona esa, digamos, me conduce a un peligro a mí. Eso es algo que yo lo creo mentalmente, ¿no? Ya sea en casa, en el trabajo, digamos, con el vecino al lado. Cuando es peligro de verdad, digamos, la situación es diferente, ¿no? En este caso, el orden psicológico es nomás alteración debido, digamos, a una nueva información absurda, incompleta, interpretación, digamos, porque hacemos juicios sin tener toda la información, condenamos o digamos, alteramos el orden de las cosas si no vemos claramente las cosas, y esto va a conducir a un problema. Si esto consistentemente continúo con estrés, puede afectarme, puede producirme colitis, porque va a haber inflamación. Estas células necesitan nutrirse. Y si por 5 o 10 minutos, 3, 4, 5 veces al día, prendo el mecanismo de estrés, entonces voy a tener un problema en nutrición aquí, porque recuerden que hay resistencia a insulina, y aunque no tenga diabetes, estas células no van a recibir, digamos, nutrientes por esos 3, 5, 10 minutos que usted está, digamos, enfocado en mantener esos pensamientos que no son racionales. Entonces, o puede darme estreñimientos, o puedo tener otros problemas, digamos, como gastritis. Más tarde puede afectarme, inclusive crearme problemas metabólicos, y vamos a hablar de eso un poco. Entonces, en todo caso, digamos, esta es la manera como funciona. ¿Okay? Hormonas llegan, mandan mensajes, receptores en las células lo reciben, y entonces una serie, digamos, de secuencia de actividad interna ocurre, y los genes van, digamos, a hacer su trabajo de parar la reparación, o cuando no hay estrés, mantener, digamos, reparación al cuerpo. Ok. Cuando el estrés psicológico se prolonga, entonces se envía la señal a las células de que algo anda mal, por medio de las hormonas, como en este caso cortisol,
y esta la reciben por los sectores, como hablamos previamente. No es nada malo si es peligro de verdad, 20 segundos. Esta célula puede, digamos, estar muy bien por un minuto, que tal vez 2 minutos aun cuando haya resistencia a insulina, porque, digamos, se requiere esa energía en algún otro lugar, pero si esto es prolongado, eventualmente esta célula se va a enfermar. Acuérdense, digamos, que contiene información interna genética que va a permitir la producción de ciertas proteínas que ayudan y contribuyen al proceso de reparación o desintoxicación o regeneración. Y detengo eso porque hay un mensaje de afuera y claro, es subjetivo porque, digamos, aquí el cerebro ha interpretado nada más algo y pues más luego los pensamientos me van a inducir inclusive a crear circuitos neurales y más tarde algo que comenzó con una percepción nada más que porque mi esposa se despertó con el pie izquierdo, 20 años más tarde he creado tantos pensamientos irracionales que mantengo esta condición de estrés prendiéndose durante el día, ¿no? Y no es ni real. O sea, fue una interpretación. Yo puedo más tarde inclusive pensar que la persona que vive al lado mío en mi cama es mi enemigo, o mi hijo, digamos, es mi enemigo, porque no me respeta, ¿no? O mi hijo, digamos, no obedece o es flojo. Y esto es, por lo regular, digamos, interpretado, ¿no? Ok, en cuanto a la fisiología de estrés, las células entonces envían al cuerpo la señal de ansiedad, okay, malestar físico y otros padecimientos. Entonces, como ustedes pueden ver, cambios comienzan a haber. Esto es una respuesta nada más. Nuestras células, tenemos 70 trillones, van a recibir el mensaje de las hormonas de estrés. No importa dónde estén ubicadas. Entonces las células responden. ¿Sí? Y responden naturalmente, digamos, mandando mensajes químicos al cerebro. Y esto es lo que son las emociones. ¿Okay? Entonces las células, si se mantienen esto y no cambiamos, eventualmente provoca enfermedades degenerativas. Porque esta condición externa, si alrededor de la célula viajando hormonas de estrés, porque hago esto 2, 3, 4 veces al día, 5, 10, 15 minutos. En la mañana me preocupo porque pienso que soy pobre. En la tarde porque pienso que mi hijo no me respeta. En la noche porque creo que mi jefe quiere quitarme el trabajo. Y más tarde me molesto con esta persona y después juzgo aquello. Cada vez que usted integra pensamientos corrosivos hacia usted o hacia otros, esto es lo que va a pasar y años más tarde va a haber, digamos, una variedad de mutaciones que puede producirse que conducen a enfermedades. Entonces, en todo caso, digamos, no es que sus células son diferentes. El problema es que las células están cansadas de tanto tóxico, porque estas hormonas de estrés eventualmente en abundancia se convierten en tóxicos. Entonces, las células para sobrevivir alteran algunas de estas informaciones genéticas y se producen mutaciones. Y de ahí vienen enfermedades, digamos, de diferentes órdenes, ¿no? Como artritis o vienen problemas metabólicos como diabetes, otros problemas. Y el 96% de todas las enfermedades viene por estrés crónico. Entonces, inclusive cáncer, ¿no? Son estrés crónico. El porcentaje de enfermedades producidas por realmente variaciones genéticas es como el 3% nada más. El 95% de todas las enfermedades que usted va a ver, como artritis reumática, digamos, o problemas abdominales, colitis, o problemas, digamos, de continua infección por un desorden inmunológico, se iniciaron, digamos, debido a este tipo, digamos, de actividad conectiva, ¿no? Generamos pensamientos, los retenemos ahí, nos enfocamos en eso y entonces prendemos estos mecanismos constantemente, lo que fluye por la sangre que va a irrigar la parte exterior de la célula, digamos, ya se convierte en un tóxico. Y las células, por tratar de sobrevivir, entonces se mutan algunos de los genes y se producen proteínas que no tienen que producirse, que ya, digamos, representa, digamos, un cambio en la condición, digamos, en el ambiente microscópico, en esa área donde está el problema, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, esta condición, digamos, induce a estos cambios. Voy a ponerlo nuevamente. Y literalmente hay cambios
Y en una de las clases siguientes que vamos a ver, le vamos a enseñar cuál debe ser la condición interna. Por ejemplo, cuando se abre el cadáver de un cuerpo o va a haber una operación, que usualmente el cirujano sabe la condición de acuerdo al color que hay internamente, digamos, en los tejidos. Usted ve el color del hígado, ve variación en la coloración del estómago, de los intestinos, se ve una variación en algunas regiones del cuerpo. Entonces, esto es debido, digamos, al estado constante de toxicidad, digamos, que producimos debido a este desbalance interno que hay. Y naturalmente, digamos, estrés, las hormonas de estrés vienen acompañadas también con marcadores inflamatorios que sirven para reparar. Pero en este caso, no es un daño físico, porque cuando hay un impacto, se prende el mecanismo de estrés y va a haber, digamos, una mayor cantidad de algunas hormonas de estrés y va a haber también marcadores inflamatorios que ayudan a la curación, pero en este caso no es real. Entonces, y estos mecanismos se prenden y tengo bastantes marcadores inflamatorios y tengo bastantes hormonas de estrés. Con el tiempo, digamos, voy a tener alguna enfermedad que va a afectarme. Aquí algunos de los daños con tiempo, con estrés crónica. Síndrome metabólico, va a haber sobrepeso. El momento que comienza a haber exceso de grasa en el abdomen, ya la persona ya tiene estrés crónica. Claro, usted puede decir, pero si yo soy tranquilo, ¿no? Y yo no ando gritando, ni ando temblando y con ansiedad. Bueno, estrés literalmente no siempre, digamos, va a medírsela por la manera como alza la voz, por la manera como usted, digamos, mantiene, digamos, su sistema nervioso más alterado o no. Estrés crónica tiene una serie de manifestaciones, pero más tarde produce problemas de obesidad. Acuérdense que todo esto es un desbalance también hormonal que ocurre, ¿no? El sistema metabólico literalmente es afectado, el primero impactado cuando hay estrés crónica. No siempre hay sobrepeso, ¿okay? Pero digamos puede haber hipertensión, la presión arterial se modifica. Acuérdense que cuando hay estrés, las arterias en áreas indispensables para reparación, para regeneración, para curación, para desintoxicación, áreas del cuerpo que producen químicos que ayudan al resto del cuerpo a curarse, esas áreas, las arterias que llevan nutrientes se van a contraer con el fin de evitar que lleven nutrientes allí, porque los nutrientes tienen que ir hacia los músculos. Entonces, eventualmente, si yo estoy bajo estrés, si se me contraen las arterias en esas áreas por 5 minutos, luego regresa normal, otra vez me enojo, o me molesto, o me pongo triste, o siento que soy absurdo, o me da ansiedad, entonces, o me siento, digamos, inseguro, o siento cualquier tipo de estas emociones negativas, entonces va a haber, digamos, contracción de arterias. Con el tiempo puedo crear un problema, que con los años esta es una enfermedad, digamos, también, un síndrome metabólico. Y cuando hay hipertensión, no solamente voy a tener ese problema, el asunto es que cuando las arterias se contraen, eso es como un tornado, porque por la sangre van a viajar nutrientes. En el momento que se contraen, los nutrientes comienzan a girar como un tornado golpeando las paredes de las arterias y producen fisuras. Y eso no es malo cuando es un estrés por peligro, porque eso es una vez, luego el cuerpo lo repara y ya no pasa más. Y no todos los días alguien quiere robarme o un perro quiere atacarme, ¿no? O un león quiere matarme, ¿no? Entonces, realmente el peligro de verdad, digamos, es muy distanciado, digamos, las ocasiones cuando vamos a tener estrés por peligro de verdad. Pero esto siendo psicológico, este es un problema, porque hago esto en la mañana, estoy enojado con mi hijo, y entonces se contraen las arterias y hay un tornado de nutrientes que van a golpear, digamos, estas paredes de las arterias y luego lo hago otra vez. Y entonces no hay tiempo de reparación. Luego lo hago otra vez en la noche y luego me acuesto y pienso que mi esposo no me quiere y que me hubiera casado mejor con Pedro o con María y pues mi vida no sería tan sufrida. Entretenemos todos estos pensamientos y vamos a conducir nuestra, digamos, sistema circulatorio a una condición de salud, digamos, que no queremos tener. Ahora, si estas fisuras continúan, vamos a tener
reparación que hacer constante. Acuérdense que reparación requiere también de ciertos lípidos para reconstrucción de células, en este caso el colesterol. Entonces, el mensaje de que hay daños en diferentes regiones en el cuerpo debido, digamos, a esta condición, hace que el cerebro mande mensajes, ¿no?, al hígado a producir más de este colesterol, y también es peligroso porque voy a tener mayor cantidad de colesterol circulando por la sangre y esto puede conducirme, digamos, a otros problemas más que pueden, digamos, traer serias consecuencias, digamos, en infartos, etcétera, ¿no? Entonces, otra condición, otro problema, digamos, de orden metabólico es diabetes mellitus 2. Aquí pues ya vamos a tener un problema con el páncreas. Y les voy a describir cómo eso ocurre. Hay una clase que vamos a dar específicamente para esto, pero de manera general va a haber resistencia a insulina porque estoy triste en la mañana, o enojado, o me siento inseguro, o pienso que soy pobre, o lo que sea, ¿no? O resentido. Paso ahí 10 minutos. ¿Qué pasa? Voy a tener bastantes nutrientes circulando hacia los músculos porque va a haber bastante azúcar, ¿no?, que necesito para correr, ¿no? Pero esto es psicológico, no es real. Esa energía no la voy a usar. Por otro lado, tengo también restricción de resistencia a insulina. Entonces, muchos órganos van a recibir el mensaje de las hormonas de estrés y va a haber resistencia a insulina. Entonces, estos órganos, estos tejidos necesitan nutrirse. No están nutriéndose porque yo estoy pensando en un absurdo, ¿no? Y estoy diciéndole a mi cuerpo, hay peligro, no curarse ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las hormonas, digamos, hacen su trabajo, ¿no? Me mandan el mensaje y cada célula hace lo suyo, pero las células también necesitan nutrición, mandan mensaje al cerebro, le dice, necesitamos nutrientes, el cerebro dice, pero el páncreas está funcionando bien. Entonces, bueno, el cerebro le manda más mensajes al páncreas, hay que producir más insulina. El páncreas dice, pero si ya puse suficiente, pero voy a obedecer, más insulina, el problema no termina porque sigo ahí rumiando, las células siguen, digamos, manteniéndose con restricción porque hay resistencia a insulina y no tengo que tener diabetes, por cierto. Yo puedo estar con mi páncreas funcional bien, etcétera, pero eventualmente el páncreas hace más trabajo y más trabajo porque esto no para. Que no para. Yo voy a la escuela y pienso que tengo que tener grados elevados y si no los tengo me siento mal y me incomodo o ando viviendo con temores o quiero estar haciendo feliz a todo el mundo y resulta que, digamos, nada me hace feliz y entonces mantengo, digamos, este ciclo de cambios químicos, digamos, y condiciones metabólicas, eventualmente las células pancreáticas se enferman. Entonces va a tener una triple carambola ahí. Células pancreáticas enfermando porque están siendo forzadas por años a producir más insulina cuando realmente no era necesario. Resistencia a insulina porque tengo cortisol diciéndole a estas células que no hay que recibir nutrientes ahorita. Por otro lado, voy a tener problemas inmunológicos, también muchos marcadores inflamatorios. Es un desastre para el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? Inclusive a otros problemas inmunológicos. Entonces, y estos daños, digamos, pueden llevar incluso a enfermedades autoinmunes, digamos, como artritis, lupus, psoriasis, infecciones recurrentes. Y hay como 200 enfermedades autoinmunes. ¿Y quién creó el problema? Yo mismo. ¿Okay? O sea, no es que un día mi cuerpo decidió fallar, ¿no? Y estas células decidieron atacar de una manera, digamos, inesperada. Las células inmunes viajan para proteger tu cuerpo y los viajan por todo el cuerpo y tenemos billones de células inmunológicas. Pero estas células bajo estas condiciones, en el plasma sanguíneo, entre marcadores inflamatorios, bastantes hormonas de estrés, en muchos casos, digamos, restricción de nutrición y otras condiciones de toxicidad que están iniciándose, entonces la condición en el ambiente no es favorable. Las células inmunes piensan que hay un enemigo ahí y hay que atacarlo. Por otro lado, digamos, el inhibir constantemente el sistema inmune dentro de esta situación, digamos, de estrés psicológica, conduce, digamos, a que las células inmunes que fueron muertas por el cortisol que estaba intercirculado por la sangre tienen que ser reemplazadas rápido. Entonces, la construcción de estas células y el tiempo que toma fabricarlas, hay que acelerarlo.
y esto va a inducir a que las células potencialmente puedan hacerse mal y traer a más daños adentro de nuestra salud, ¿no? Entonces, esta es otra condición que viene atrás de estrés crónica. Otros daños. El cerebro es el que dirige todo el sistema hormonal. Todas las más de 100 hormonas que producimos en diferentes áreas del cuerpo son producidas porque el cerebro manda señales. Por ejemplo, tengo tiroides que me producen hormonas T3 y T4. Estas hormonas viajan por la sangre y hacen un trabajo fantástico en ayudar, digamos, a que mis genes en todas las células puedan, digamos, iniciar su trabajo y puedan expresarse. Entonces, una gran cantidad de actividad ocurre, pero mis tiroides no hacen ese trabajo arbitrariamente, porque cada hormona es poderosa y fuerte y tiene que ser regulada. Entonces, el cerebro es el que controla toda la actividad de las tiroides, o hormonas que producen los ovarios, hormonas que producen los intestinos, hormonas que producen células adiposas, hormonas que producen el páncreas. Como puede ver usted, este es un círculo cerrado. Y si hay un desbalance hormonal, todo desbalance hormonal viene por estrés elevado. Entonces, de ahí vienen problemas, digamos, como dolores menstruales en el caso de mujeres, más tarde otros daños más, endometriosis, porque las hormonas no se producen bien, porque hay tanto cortisol circulando por la sangre y afectando, alterando comunicación entre el cerebro y los ovarios. Hay bastantes marcadores inflamatorios que pueden inducir inclusive un ataque de las mismas células inmunes hacia tejidos, digamos, en esta región del cuerpo. Y naturalmente, como dije antes, puede iniciarse quistes, y quistes o cualquier otra enfermedad, incluido cáncer, es nada más una nueva expresión de estas células que quieren sobrevivir, ya están cansadas del ambiente, digamos, en el plasma sanguíneo. Vivimos así 6 meses o 3 meses o 10 años o 20 años y entonces, digamos, va a haber alteraciones que inducen, digamos, a la producción de tumores o cánceres o a cualquier otra alteración que lleva a una otra enfermedad. Hormonas también son manejadas, digamos, la energía también es controlada por hormonas en todo el cuerpo y si hay un desbalance hormonal va a tener problemas. Entonces, estas son algunas de las manifestaciones de problemas hormonales. Problemas con líbidos también. No hay deseo de intimidad, aunque tengo una pareja y estoy casado y no siento deseo de intimidad. Estos son, digamos, problemas de estrés. Ok, en el cerebro, ¿cuál es el efecto de todo este exceso de hormonas de estrés? Esta es otra cosa que hay que comprender muy bien. Su cerebro envía mensajes a través de neurotransmisores. Este es uno de muchas de docenas de diferentes químicos. Entonces, cualquier mensaje va a viajar por la sangre o va a viajar por nervios a través de cargas eléctricas. Entonces, esto no es tan simple como dopamina nada más o serotonina, ¿no? Esto es mucho más complejo, porque se trata de codificación de información. ¿Okay? Y como pueden ver, el cerebro sabe cómo hacer esto. Y el cerebro produce todos estos químicos. Algunos daños que va a producirme estrés es daños en la glándula pineal. Por un tiempo, algunas personas van a padecer de problemas en el sueño, porque hay hormonas que se producen para dormir. Entonces, si hay problemas en la glándula pineal, voy a tener problemas al dormir. No puedo dormirme temprano, o me despierto en medio de la noche, o probablemente duermo, pero me despierto cansado. Entonces, por otro lado, otros problemas, desbalance en producción de dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, GABA. Hay como 100 diferentes neurotransmisores, neuropeptides. Ahora, usted no tiene que ser psicólogo, ni tampoco psiquiatra, ni médico para entender esto. Usted nada más considere, digamos, cómo se siente cuando usted está resentido. Usted va a ver lo siguiente, que no solamente restricción de nutrientes va a haber en los órganos que ayudan a mantener reparación y curación del cuerpo, pero también va a haber restricción de nutrientes en algunas regiones del cerebro. Por ejemplo, esta área neocórtex ayuda a razonar, que tenemos aquí adentro, el hipocampus, ayuda a formular información, aprendizaje, y hay regiones que ayudan al aprendizaje, atención. Entonces, hay funciones que van a ser alteradas, porque hay restricción de nutrientes, porque en esta región también
las arterias que llevan nutrientes aquí se van digamos, a contraer. ¿Por qué es importante eso? Porque si es peligro de verdad y un león está al frente mío, yo no puedo distraerme ni una milésima de segundo, porque en mi cerebro tal vez tengo información en cuanto al león y he visto leones y son tan lindos y resulta que la cola es hermosa y estos animales se ven hermosos. Entonces yo tengo que el cerebro restringe información a regiones para que usted, su enfoque únicamente sea en proteger su cuerpo y que no haya nada que le distraiga. Si usted es una mujer y para vernos un poco, y un ladrón quiere robarle y resulta que este ladrón es un chico pues lindísimo, ¿no? Usted no puede distraerse en ver los lindos color de los ojos o cómo el pelo del ladrón es. Entonces se restringe información aquí también, ¿no? Entonces, por otro lado, otras regiones del cerebro tienen que cerrarse para evitar que usted sienta en ese momento compasión, o siente empatía, o siente usted amor. Si yo no puedo estar, digamos, produciendo neurotransmisores que me hacen sentir amor, porque tengo un león al frente mío. Entonces, hay ciertos químicos que van a restringirse, ¿no? Por ejemplo, uno de esos va a ser dopamina. ¿Cuál es el problema al restringir dopamina? Que no va a haber motivación si yo vivo bajo esta condición. Que cuando es peligro, esto no es malo. Esto es bueno porque la dopamina que se produce va a ser dirigida únicamente para acción a los músculos. Entonces, si el estrés continúa, eventualmente puedo generar, si el estrés es crónica, problemas aquí. Esto me puede llevar a unas enfermedades serias, no solamente, digamos, depresión, pero también me puede llevar a Parkinson, porque dopamina necesito para mover músculos, porque indiqué que toda actividad, digamos, no solamente de cognitiva y pensamientos, el cerebro también ayuda, digamos, con mensaje al cuerpo para que funcione, utilizando diferentes químicos como mensajeros. Entonces, tengo baja serotonina, ¿no? También voy a tener un problema, o oxitoxina, en comunicarme con los demás. Acuérdense que nada aquí en el cerebro y la producción de estos químicos no es fijo a una sola función. Si me falta dopamina, yo no puedo consumir dopamina y esperar estar bien, porque las funciones son múltiples. Hay miles de funciones diferentes que puede, digamos, ocurrir con este químico o con este químico. Entonces, simplemente, digamos, hacer un diagnóstico, es decir, cuando una persona está con depresión y voy a darle serotonina, o voy a hacer algo que estimule serotonina circulando en una región para sentirlo motivado. Si hago eso, yo voy a destruir su cuerpo eventualmente, porque su cerebro va a estar afectado eventualmente. Entonces, esa no es la solución. Podría ser una solución temporal, pero hay que inmediatamente, digamos, sacar, digamos, al paciente de esta condición para asegurar que estas soluciones, digamos, no conduzcan a daños más grandes. Entonces, sería muy bonito que yo pueda decir que me falta serotonina y lo tomo en una píldora y ya voy a estar animado, voy a amar a mi esposa y voy a dejar de odiarme a mí mismo. Esto es cognitivo, digamos, realmente la dirección va en diferentes formas. Otros daños, funciones se van a afectar. Atención, no sé si usted ha notado, ¿no? Que cuando está bajo estrés, digamos, no tenemos atención. Los niños también van a tener problemas aprendiendo, ¿no? Y poniendo atención a las cosas. La memoria, que nunca desaparece. El problema es que tanto cortisol y otras hormonas de estrés, deficiencia de algunos otros neurotransmisores por la misma condición de estrés, afecta, digamos, conexión entre información en diferentes regiones. Y entonces, aun cuando sabemos el nombre de alguien o alguna cosa que hemos aprendido, no nos acordamos. Difícil asociar información también, y también se vuelve difícil el aprendizaje. ¿Okay? Otros efectos secundarios vienen a las células glial, que son células que viven aquí, son parte del cerebro, y ayudan también, digamos, a sostener las neuronas para su desarrollo, digamos, y su funcionamiento. Entonces,
En cuanto al ambiente extracelular, determina cómo se activan los genes y este medio lo determina el cerebro y sus pensamientos. Como puede ver, los genes no determinan, digamos, específicamente cómo está su cuerpo. Entonces hay una creencia que remover, el pensar que yo genéticamente heredé los genes de mi padre, por eso yo soy diabético. O mi papá era sobrepeso y por eso yo tengo sobrepeso. Ciertamente heredamos genes, información genética, pero los genes no hacen nada. Los genes son información, una biblioteca de información. El estímulo en la expresión de genes viene por el ambiente que está en el plasma. Y ese ambiente usted es el que lo determina. Lo determina, digamos, dependiendo qué es lo que está aquí entreteniendo. Y entonces, basado en eso, usted va a interpretar y el filtro de lo que ve de afuera lo va a interpretar en el cerebro y este es el mensaje que va a mandar a su cuerpo a curarse o a protegerse. Entonces, esos son los únicos dos mensajes que va a haber. Y lo que puede haber de toda esta actividad cognitiva es salud o puede haber enfermedades. Ahora, si estamos en esta condición, afortunadamente el cuerpo puede curarse, la mente puede curarse. Hay algo que se conoce como plasticidad. Plasticidad, el cerebro tiene la habilidad de reestructurarse otra vez y usted puede llegar a sentir la misma felicidad que tenía cuando era un niño. Estrés crónica limita la cantidad de estos químicos que ayudan, digamos, a que usted se sienta feliz. El resultado de la felicidad viene no por lo que otros hacen o dicen, ¿no? Por las condiciones del ambiente. Naturalmente, digamos que el ambiente que hayamos producido en casa siempre es el resultado, digamos, de pensamientos que se inician, que producen emociones, que inducen, digamos, al comportamiento que continúan produciendo los mismos pensamientos. Si yo aquí estoy pensando que nadie me quiere, voy a tener un comportamiento de esa naturaleza mañana. Mi cerebro deja de producir oxitoxina, entonces voy a distanciarme de los demás. Y esta condición es química y también es cognitiva, pero lo primero es lo cognitivo y de ahí viene, digamos, los químicos y luego la variabilidad, digamos, en la producción de algunos de estos químicos. Entonces, la salud se puede mantener. Si desea más información, aquellos que están escuchando, por favor vaya al médico que lo invitó, al terapista o al distribuidor para que le indique qué podemos hacer. Hay una serie de evaluaciones que podemos ponerlas a su mano y darle, digamos, un análisis a la condición en la que está en este momento y podemos darle una sugerencia para indicarle cómo el cuerpo puede salir de todos estos problemas. Y esto no es mágico. Ya la información genética está allí. Células enfermas se matan. Eso se llama apoptosis. Aquellos que tomaron clases de biología tal vez se acuerdan que células enfermas se destruyen. Y eso ya es genético. Esto requiere también de nutrientes y se requiere, digamos, de las hormonas apropiadas que están produciéndose, digamos, para inducir a la expresión genética que inicie la destrucción de la célula que está enferma. Y cuando está enferma, la célula es removida, después de muerta, desmantelada y mañana está en el servicio higiénico. Una nueva célula es fabricada con la división de otra célula. ¿Se acuerdan de mitosis o regeneración celular? No sé si hay alguna pregunta. Yo concluyo con mi presentación. Renato, ¿puedes ver si hay alguna pregunta? Sí, doctor, sí tenemos aquí una pregunta. La gente nos dice, ¿qué podemos hacer para la ansiedad que nos genera el poder comer y no llenarnos? Sí, bueno, les voy a indicar el cortisol cuando está presente. Por ejemplo, yo tengo un león al frente mío. Lo tengo a 200 metros. Mi cerebro recibe la información de mi sentido visual. El cerebro inmediatamente manda mensajes a mis adrenales, más cortisol, y lo que le expliqué va a estar ahí presente. Corro, ya detecté que hay un árbol allí, corro lo más rápido, me trepé al árbol. Entonces ya el león no me alcanzó, estoy a salvo. Entonces, mi cerebro inmediatamente, cuando yo estoy a salvo, entonces manda mensajes a los adrenales a dejar de producir la cantidad elevada de cortisol y mantenerse en el nivel normal de producción. También
el hígado recibe información del cerebro para que cualquier exceso de hormona de estrés pueda ser sintetizada y removida del cuerpo. Entonces, cuando esto pasa, que debido, digamos, a la actividad que hubo y el consumo de energía que hubo, ¿no? Entonces el cerebro requiere más energía. Entonces usted va a ver, si usted está en un peligro de esa naturaleza, usted va a querer enseguida comer después que pasó el peligro. Y eso no es malo, eso es normal. ¿Okay? Ese es porque el cerebro va a requerir energía inmediata. Y claro, no lo va a requerir de energía que llegue en 4 horas, que toma digerirse las proteínas, ¿no? Si yo voy y como, digamos, proteínas, no voy a tener energía inmediatamente en la sangre, necesito carbohidratos. Entonces, ¿dónde están? Si estoy en la selva, voy a comerme una fruta rápido y otra fruta más. Si estoy en la ciudad, tal vez, y veo una soda, voy a querer tomarme una soda, que no es lo mejor hacer, pero bueno, si es la condición de estrés. Claro, si esto ocurre porque es un león, hey, solamente pasa una vez cada 2 años, ¿no? Si vivo en la selva, voy a ver un león cada 10 años. Si es psicológico, le va a pasar todos los días. Y entonces todos los días va a estar en esta condición de querer tomar dulces o querer, digamos, comer cosas grasosas, porque esto es lo que va a pasar con el estrés. Lo que hay que tratar, digamos, es la condición de estrés. Hay protocolos para estrés que hay que seguir, digamos, hay fitoquímicos de ciertas plantas que se pueden usar para reducir la ansiedad. La ansiedad ya es un daño más grande. Cuando ya usted siente ansiedad, es porque ya hay áreas que producen un químico que se llama benzodiazepina, lo produce el cerebro, es para asegurar que usted nunca tiene ansiedad. O si la ansiedad llega, que desaparezca lo más rápido posible. Porque ya ansiedad es cuando ya demasiado entretenido el mismo pensamiento. ¿Por qué yo no visité a mi mamá mientras estuvo viva y yo no fui buena y le doy vuelta, digamos, al carrusel y sigo la misma historia, Entonces va a haber desórdenes químicos. O por qué soy pobre y yo nunca voy a tener dinero o mi hijo no me ama o no me respeta. Entonces, entretener y estar enfocado en esos pensamientos, digamos, corrosivos, conducen eventualmente a más daños. Entre eso, digamos, la producción de endorfinas que ayudan a reducir el dolor emocional o benzodiazepina que ayuda a evitar que la ansiedad llegue a incrementarse. Entonces, pero esto puede corregirse, ¿no? Mire que hable con el médico que le invitó a la conferencia o con el terapista o distribuidor que le invitó, para que le diga cuál es el siguiente paso. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué tanto este nivel de estrés ha causado mi enfermedad de cáncer en seno izquierdo? Esto es muy interesante. ¿Okay? Y por favor, digamos, quiero tocar este tema con toda el respeto, digamos, que hay a todos aquellos que por alguna razón u otra han llegado a esta condición. Por favor, a aquellos que están escuchando en esto también, que no hagan juicios, porque nosotros tal vez no entendemos que tal vez el problema lo tenemos igual. Lo que pasa es que las condiciones varían entre individuo a individuo y factores varían y algunos se enferman de un problema, otros de otros. Que esta no es razón para que usted vaya donde su tío y le diga, mira tío, fue tu estrés lo que te llevó a ti. Si ya la enfermedad está allí, entonces hay que contribuir, ¿no? Evitar, digamos, que produzcamos más mensajes nocivos. ¿Okay? Entonces, pero sí, con el tiempo, las células, recuérdense que cada célula expresa genéticamente para producir proteínas y aun cuando la información es la misma en el cuerpo de esta chica, igual en las células que producen el pelo o las células de los ojos, los huesos de ella o los músculos o el corazón, los intestinos, los genes son los mismos, pero genes se expresan diferentes en diferentes áreas, por esa razón la piel parece así, ¿no? Y el hígado tiene diferente forma, y la piel produce ciertos químicos, y el hígado produce otros, y el cerebro tiene otra forma, y produce otros químicos, y es por los genes que se expresan. Entonces, la expresión de los genes, algunos se llaman, es lo que conocemos como
disculpe que se me puso en blanco en español, pero anyways, la expresión genética del color de la piel de la chica aquí, que literalmente es lo que determina el color de ella, ¿no? Porque la pigmentación y estas células que producen pigmentación, literalmente, digamos, prenden ciertos genes, se activan para producir químicos que inducen a la pigmentación. O el color de los ojos de la chica aquí, que son diferentes al color de los ojos de la chica acá, o la forma, digamos, de, la, de los oídos de esta chica, o qué tan largos son los dedos de ella comparado con esto. ¿Okay? Entonces, esta, digamos, es la razón por la que tenemos variedad. El problema en una enfermedad es cuando en una área ciertos genes se expresan que no deben de expresarse para crear proteínas que no deben de crear. Por ejemplo, si yo tengo las proteínas que produce la piel, que se me vayan a producir y la condición de expresión genética va a depender del ambiente que hay, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay personas que comienzan a tener manchas oscuras en la cara. Y eso no es un daño a la piel, ¿no? Eso representa otros daños y simplemente, digamos, la piel está tratando de adaptarse o vivir o sobrevivir y otros genes van a producirse que inician, digamos, una cascada de condiciones internas en las células que se manifiesta también, digamos, en en el color de la piel o en la forma o el tamaño de las células en el hígado o los químicos que produce, digamos, el hígado, el páncreas o lo que ocurre en las arterias, son los huesos. Entonces, en el caso del cáncer es una mutación atrás de otra, el ambiente en el plasma sigue el mismo, todos los días la misma historia. Y me levanto y pienso que mi hijo no me quiere. Ya sea que lo exprese verbal o lo integre, digamos, internamente en mi mente, induzca a mantener esas emociones y esos pensamientos, la condición química va a ser la misma. Voy a mandar químicos que van a decir al cuerpo no hay que repararse. Y lo mantengo así. Eventualmente, digamos, esta produce obstrucción y daños en comunicación y las células están tratando de sobrevivir, ¿no? Y al querer sobrevivir sigue mutándose, sigue mutándose. Entonces el cáncer es una mutación atrás de otra, toma años y años, ¿sí? Hasta que llegue a ese punto. Pero esto se puede curar también. Naturalmente no es mágico, como cualquier otra enfermedad, que las células cancerosas pueden morirse. El sistema inmune tiene que mejorarse. Tenemos que... Y claro, pues si yo me malinterprete, no hagan juicio a nadie. ¿Okay? En el caso mío, digamos, yo tuve cáncer, yo sé que yo lo creé. Yo pues naturalmente no me daba cuenta, ¿no? Entonces, igualmente pude lograr, digamos, eliminar esta condición sin ninguna intervención. Pero eso, digamos, requiere cambios. ¿Eh? Cambios que uno tiene que hacerlos, porque es la creación de químicos que van a inducir acciones genéticas en el cuerpo, ¿no? Entonces, esto puede revertirse y nuevamente quiero mandar este mensaje a todos en la audiencia, por favor, que nadie absolutamente aquí en la audiencia puede hacer juicio contra nadie, porque todos estamos en el mismo problema. Aquí en la audiencia todos nosotros estamos enfermos y tenemos que ir cambiando y modificando nuestra vida. ¿Okay? Si tengo resentimientos contra alguien, tengo que modificarlo. Si tengo, digamos, odio o aversión contra algo o alguien o contra mí mismo, tengo que modificar. Con los mismos pensamientos nunca voy a curarme y nunca voy a poder producir cambios en mi vida. Nunca el ambiente lo puedo cambiar. Todos los días va a ser el mismo problema, ya sea financiero o de orden, digamos, emocional o en las relaciones familiares o mi condición de salud. Una persona nos escribe, por mi exceso de estrés, usted mencionó
que por exceso de estrés tengo problemas metabólicos, por eso no puedo bajar de peso. Correcto, digamos, el problema, el sobrepeso es metabólico. Y indiqué la condición, ¿no? Yo estoy pensando que mi esposa no me quiere. Entonces se va a aprender el mecanismo de estrés, eso indudablemente. O mi hijo es flojo, o soy pobre, o yo qué sé, o estoy triste todo el tiempo, ¿no? Entonces va a aprenderse el mecanismo de estrés. Que acuérdense que cuando se aprende el mecanismo de estrés va a haber bastante nutrición, bastante azúcar en la sangre para ayudarme a correr. Pero en este momento no voy a correr porque no es real. Entonces voy a tener un excedente que, por acuérdense que de dónde va a venir el azúcar va a venir del lugar donde está embodegado. ¿Okay? En este caso, digamos, va a haber en el hígado, si hay un poquito de azúcar ahí en manera de glucagón, si está en los músculos o en las células adiposas, para convertirlas, digamos, en azúcar. Entonces, si no uso esto, ese azúcar se va a convertir en grasa. Que comienza a perder masa muscular e incrementar masa, digamos, de grasa. Entonces, comienza conversión. Y aun cuando no coma mucho, voy a seguir convirtiendo, digamos, masa muscular en grasa. Y entonces, ¿qué va a observar usted? Menos músculo, más grasa. Y realmente, digamos, son nutrientes que transferir de una. Entonces, si es un problema metabólico, digamos, que afecta al sistema hormonal, como pueden ver, digamos, esto más tarde se convierte en un problema metabólico a la persona que vive con usted. Y dígale que le diga la verdad, que no le esconda, porque a veces los esposos o hijos tienen temor de decir, porque pienso que ando bien. Y sea honesto en este sentido, pregúntale a su esposa, mi amor, ¿tú crees que yo me estreso? Pero por favor dime la verdad. Y va a encontrar la verdad. Porque uno mismo se crea unas historias, ¿no? Yo estoy bien, todo el mundo anda mal. Que mi esposa o mi hijo es no sé quién el del estrés, eso no es real. Que cuando estamos bajo una condición de salud, digamos, que está afectándonos, siempre hay estrés envuelto en eso. Y por cierto, hay una serie de manifestaciones de estrés. Personas perfeccionistas, ya eso es estrés crónico. Si necesito que todo salga bien en mi vida y si algo sale mal me siento mal o alguien hace las cosas como no me gusta, me siento mal y me enojo y me incomodo conmigo mismo, con ellos, ya es estrés crónico. O si ando preocupado, si algo pasa, mi hijo comete un error, comienzo a crear historias, ¿no? Y me preocupo y ya veo el peligro que ni siquiera está pasando. Todo esto, digamos, preocupaciones constantes, estrés crónicas, o si no sé decir no. Sí, siempre estoy haciendo, cuando no puedo hacer, me comprometo a hacer cosas que no debo hacer porque no puedo. Entonces, voy a llevar cargas encima mío que va a conducirme, digamos, a mantener mayor cantidad de cortisol en mi sistema sanguíneo. O si soy hiperactivo, también eso es estrés. Personas hiperactivas, por ejemplo, hasta lo hacen hasta sonriendo, no pasan limpiando todo el tiempo y corren de aquí para allá y pues naturalmente eso no es bueno para el cerebro. Entonces, hiperactividad conduce, digamos, a una cantidad de problemas también de orden metabólicos que van a afectar, digamos, eso. Y claro, uno diría, bueno, pero si hasta luego sonriendo, ¿no? Claro, usted puede hacerlo sonriendo todo el tiempo, pero su mente se comienza a ser demasiado analítica y comienza, digamos, a planear, digamos, y analizar y conducir todas sus actividades en cada aspecto y segundo de su vida, digamos, que va a conducirlo, digamos, a una desbalance, digamos, en la conexión entre el circuito o aprensión también, personas aprensivas, eso también es estrés crónico. Ok, muy bien, yo creo que
última pregunta que me llegó. Mente, ¿no? Cuando ya tenemos ya más de 30 años, digamos, hay un poquito más de trabajo. Hay técnicas que enseñamos a nuestros pacientes y hay una serie, digamos, de conocimiento que tenemos que integrar para saber por qué razón como estamos pensando. Ok, yo no tengo más preguntas por mi lado. Creo que tengo... Bueno, no, ok, creo que no tenemos más preguntas. Parece que perdiste la señal, ¿no? No, nada más recordarle a la gente que los esperamos este domingo a las 7 de la noche, tiempo de Utah, 7 p.m. tiempo de Utah, 20 de la noche o 8 de la noche p.m. Centro de la Ciudad de México para nuestra tercera semana de terapias conectivas. Bueno, pues nos vamos a despedir esta noche de este seminario agradeciéndole al doctor por su participación y que todos ustedes pasen una linda noche.